Buenas noches, profesores, profesora y compañeros. La noche de hoy, junto con mi compañera Elijah Patricia Quintana Rivas y quien les habla María Cecilia Sierra Vega, vamos a hablarle un poco acerca de qué es la autoeficacia. Buenas noches, compañeros y profesoras. Inicialmente nos gustaría proponer a ustedes una actividad, la cual consiste en que cada uno tome una hoja o en su cuaderno y dibuje una casa. Luego van a registrar lo siguiente. En las paredes van a escribir cada una de las capacidades con las que ustedes cuentan. En las ventanas, los logros en ejecución, teniendo en cuenta las experiencias positivas y negativas que han experimentado con esos logros porque se encuentran desarrollando. En el techo, quienes han influenciado en el desarrollo de esos logros o qué o quienes los inspiran para realizarlos, o a través de quienes ustedes se ven como un modelo para llevar a cabo cada una de esas metas que planifican. Y en la puerta van a registrar las emociones que experimentan al trazar planes o expectativas. Bueno, compañeros, pues después de que realicen la actividad, entonces pues ahora sí vamos a hablar acerca de qué es la autoeficacia y algunos aspectos que son importantes de explicar a la hora de hablar de esta. Entonces, la autoeficacia es la confianza en la propia capacidad para afrontar situaciones o solucionar problemas. Se debe distinguir entre el concepto de autoeficacia y el concepto de expectativa de resultados, que es la percepción de asociación entre la conducta y la consecuencia que le siguen a estos resultados, y las expectativas de control sobre los resultados, que es la ubicación o adscripción de responsabilidad sobre esos resultados. Un ejemplo para diferenciar estos conceptos es: un fumador puede estar convencido de que el consumo de tabaco perjudica su salud. Eso sería una expectativa de resultados, pero al mismo tiempo él puede sentirse incapaz de dejar de fumar. Esto sería la autoeficacia. También el capítulo nos menciona las diferencias individuales y evaluación, donde nos dice que las personas difieren a lo largo de 3 dimensiones que caracterizan la expectativa de autoeficacia, las cuales son el nivel, la generalidad y la intensidad. Entonces, de acuerdo al nivel, tenemos que va en función del volumen de demandas situacionales a las que uno cree poder dar respuesta eficazmente. Un ejemplo de estos es: una persona puede sentirse muy capaz ante tareas fáciles, pero no ante tareas con un elevado nivel de exigencia o de demanda. Como segundo aspecto tenemos la generalidad, que estaba en función del carácter generalizado o específico de la imagen que uno tiene de sí mismo como competente. Entonces, un ejemplo es que un individuo puede sentirse muy seguro en situaciones que requieren habilidades como la fuerza física y en las que debe relacionarse con otras personas, pero no en situaciones académicas o relacionadas con la salud. El otro aspecto que nos mencionan es la intensidad, que esta va en función de la intensidad y seguridad con que se mantiene y la convicción en la propia capacidad para hacer frente a las diversas situaciones. Seguidamente, el documento nos habla sobre el origen y el desarrollo. Entonces, en este apartado encontramos
que la persona va estructurando la percepción de sí mismo como poseedor de recursos adaptativos a partir de la información que recibe por estas 4 vías, las cuales son la experiencia personal, las experiencias vicarias, la influencia social y los indicadores de activación fisiológica y emocional. Dentro de la experiencia personal tenemos que es la fuente más significativa de información sobre la propia competencia, es la experiencia acumulada de éxitos y de fracasos. Por ejemplo, cuando una persona estudia y se esfuerza por aprobar un examen y lo pierde o no obtiene los resultados que esperaba, su nivel de autoeficacia se va a ver afectado negativamente. En el segundo aspecto tenemos la experiencia vicaria, la cual es la influencia de la observación de la conducta de los demás. Entonces resulta eficaz para provocar cambios en la percepción de autoeficacia del observador porque influye sobre las sensaciones de predictibilidad o de controlabilidad de la situación. Un ejemplo de estos es el miedo que a veces manifiestan los niños a preguntar en clase, que puede deberse a que piensan que sus compañeros se van a reír o que se van a burlar de ellos, o que el profesor no les va a hacer caso, o que no van a entender la respuesta que el profesor les dé. Como tercer aspecto, tenemos la influencia social, que es esa opinión y valoración que los demás hacen de nuestra conducta. Entonces, la opinión de los demás sirve como un estímulo para que la persona ponga en marcha conductas que de otra forma tal vez no hubieran sido capaces o no se hubieran atrevido a realizar. Y como último aspecto tenemos los indicadores de activación fisiológica y emocional, donde encontramos, por ejemplo, el cansancio, la fatiga o la aceleración del ritmo cardíaco. Entonces, un ejemplo de estos es que un compañero siempre que va a exponer siente que su ritmo cardíaco se acelera como respuesta ante ese miedo por exponer, pero a la hora de hacer su exposición, él se tranquiliza y le sale bien la exposición. Entonces, esta aceleración del ritmo cardíaco se puede percibir para él como una señal positiva, dado que aunque él manifieste esta aceleración, sabe que es algo normal y que va a tener un resultado positivo porque va a poder exponer y lo va a hacer bien. Bueno, por otro lado, tenemos lo que son los procesos mediacionales, los cuales permiten o influyen sobre la conducta desarrollada en los diversos ámbitos de expresión comportamental en los que se desarrolla la autoeficacia. Estos procesos se dividen en 4, los cuales son cognitivos, motivacionales, el proceso afectivo y el proceso de selección. Cuando hablamos del proceso cognitivo, estamos haciendo referencia al modo en el que el individuo anticipa y hace planes para su futuro. Es decir, en este contexto, las personas esperan que a partir de esa confianza que tienen en sí mismos, sus recursos y capacidades de afrontamiento se vean en un futuro con mayor optimismo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que anticipan como tal ese proceso cognitivo van a tener unos mayores recursos adaptativos y un mejor desenvolvimiento en los planes que se tracen a largo, corto y mediano plazo. También es de resaltar que perciben el mayor número de amenazas y dificultades de cada una de las situaciones como potenciales con el fin de alcanzar cada una de sus aspiraciones y así aumentar una conducta futura un poco más satisfactoria. Por otro lado,
una vez que se ha comenzado a realizar una actividad, que se ha emprendido ese camino en el cual se está ejecutando, se está planificando una meta, es necesario percibir los problemas de una manera positiva con el fin de que no haya una disminución en el nivel de exigencia. Como segundo proceso tenemos los procesos motivacionales, en los cuales influye la fijación de objetivos, y cuando el individuo se fija objetivos tiene la capacidad para definir estrategias que son satisfactorias en el desarrollo de los mismos. Es importante también acá tener en cuenta que esos individuos que el individuo fija, él va a colocarlos en marcha, y de esta manera también persistirá en el esfuerzo hasta que logre tales planes, con el fin de obtener los resultados deseados. Dentro del componente motivacional se da un entendimiento, explicación y mantenimiento de la conducta, con el fin de alcanzar una seguridad, la cual llega pues a percibirse como un factor modulador del comportamiento, y así poder obtener la cantidad de esfuerzos posibles teniendo en cuenta las expectativas que tiene cada individuo. Es importante también acá tener en cuenta que los contratiempos que se presentan, el individuo los ve como unos retos a superar, más que como una amenaza. Es por esto que los obstáculos son los mayores, por decirlo así, son los mayores, digamos, estrategias que se utilizan para poder entrenar y mantener una conducta que mantenga al individuo como tal motivacional. Por otro lado, tenemos el proceso afectivo, el cual se caracteriza por la reacción que los individuos tienen hacia los contratiempos y el grado de confianza que ejercen sus emociones para superar los momentos de crisis y así poder buscar alternativas que le permitan una mejor adaptación frente a estos problemas, y de esta manera poder reducir los niveles de activación emocional negativa. Y por último, el proceso de selección, el cual es un condicionamiento de estilo de vida. ¿Y qué es lo que va a permitir el proceso de selección? El proceso de selección permite primero que el individuo sea capaz de tomar decisiones asertivas, que se trace un proyecto de vida, y por último, que sepa identificar las amenazas también del entorno y tenga un buen desenvolvimiento en el de entorno social, a partir pues de cada una de sus capacidades, de su motivación y de un desarrollo adecuado de sus estados afectivos. Dentro del proceso de selección, la percepción de eficacia condiciona como tal el comportamiento y la vida que cada uno desarrolla. Es por esto que es fundamental que esas decisiones que se toman configuren en cierta medida la trayectoria vital del proyecto de vida que se pretende conseguir. Efectos de la percepción de autoeficacia. La autoeficacia también se desarrolla en diferentes ámbitos en los que el individuo, pues como tal, lleva a cabo cada una de sus tareas. Entre ellas tenemos el ámbito educativo, en el cual, pues teniendo en cuenta la teoría planteada por Bandura, tener autoeficacia en el ámbito educativo va a favorecer el rendimiento académico y por esto se va a fortalecer el efecto motivacional. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Si dos personas matriculan, por ejemplo, el curso de psicología de la personalidad y ambas tienen las mismas capacidades,
pero un individuo es más autoeficaz que el otro, es más factible que aquel individuo que tiene mayor autoeficacia obtenga mejores resultados en la asignatura que aquel que tiene un grado menor de autoeficacia, dado que cada uno de los problemas que se le van a ir presentando o de pronto las dificultades para entender alguna temática, lo que va a hacer es disminuir sus niveles de exigencia y por lo tanto se le va a hacer un poco más difícil buscar estrategias que le permitan afrontar ese conocimiento no tan claro que tiene, y pues lo que va a hacer es que va a causar unos estados de ánimo inadaptativos y por esta razón se va a ver un poco cohibido o un poco abrumado por esa situación que se encuentra viviendo. También en el ámbito educativo la autoeficacia conlleva a fortalecer las habilidades y las capacidades objetivas del individuo con el fin pues de obtener y recoger unos resultados un poco más acordes con aquello que él quiere lograr a través, pues como ya se ha mencionado, de dos vías. La primera, mejorando el nivel motivacional con el cual se aborda la tarea, y segundo, teniendo en cuenta el efecto de potenciales estados emocionales negativos que se activan por esa tarea o por otro factor, ya sea externo o interno. Dentro de este campo del ámbito educativo, la motivación académica es muy importante, dado que si la motivación incrementa, esto se va a traducir en una mayor inversión y en un mayor esfuerzo para que el individuo lleve a cabo aquella tarea y por esta razón persista en la solución de la misma, lo que llevará a obtener niveles de rendimiento altos en cada una de las asignaturas o en cada una de las actividades que se encuentra realizando. En segunda instancia tenemos el estado afectivo. Dentro del rendimiento en el ámbito educativo, el estado afectivo permite controlar las emociones con el fin de que el rendimiento no se vea afectado significativamente. En el ámbito clínico, la autoeficacia influye en la adaptación a situaciones estresantes. Es muy utilizada para tratar aquellos trastornos fóbicos y se hace mediante la siguiente forma. Al individuo se le aproxima hacia aquellos objetos que le permiten esa fobia con el fin de condicionar ciertas reacciones. Y de esta manera poder obtener una adaptación a esa situación que le está causando crisis y poder desarrollar un factor protector que le permita a él obtener un bienestar físico y psíquico. Entonces, esto solamente se logra cuando se incrementa el nivel de autoeficacia. Es importante tener en cuenta que en el ámbito clínico, cuando se está frente a factores estresantes, también influyen los factores personales y ambientales que rodean al individuo, dado que estos van a ser un indicador para saber de qué forma va a enfrentar ese problema y cómo va a repercutir en su salud. Asimismo, la autoeficacia se aplica hacia otros problemas, ya sean biológicos como de salud, obstrucción pulmonar crónica o alguna enfermedad que esté atravesando el individuo. Entre más alta sea la autoeficacia, pues mayor va a ser la recuperación del mismo, dado que en cierta forma, pues ella también regula tanto la conducta del individuo como sus estados afectivos, como se ha mencionado, y esto lo que va a ocasionar es que haya una percepción de autoeficacia elevada que permita rehabilitar al paciente,
que ha sufrido pues alguna enfermedad. Adaptaciones a situaciones estresantes. Entonces, de acuerdo a la adaptación a situaciones estresantes, la autoeficacia en situaciones de crisis lo que hace es actuar como ese factor que permite visualizar nuevas condiciones para que el individuo adquiera un mayor grado de confianza para hacer frente a eso que le está sucediendo y así sufrir en menor medida las posibles consecuencias negativas. Es decir, deterioro en su salud, el deterioro en su bienestar y también en su estado emocional, lo que potencialmente va a causar transformaciones y va a causar también que él se adapte mejor y más rápidamente a los cambios que enfrenta de acuerdo a sus condiciones de vida. Tanto los factores personales como los ambientales, como lo mencionamos ahorita, influyen en el modo en que se afronta una situación, dado que ellos suponen la introducción de un cambio significativo en la vida de la persona y cómo ésta va produciendo estrategias que le permiten alcanzar una mayor supervivencia y así poder dominar un poco más su sintomatología frente a aquello que se encuentra enfrentando. Dentro de el documento de estudio también se realizaron diversos experimentos en el cual no solamente el bajo rendimiento académico se mide por el grado de autoeficacia que tiene la persona. Dentro de la investigación se pudo notar que no solamente influye la autoeficacia, sino que para que haya un bajo rendimiento tiene que haber, primero, un nivel bajo de autoeficacia, segundo, un nivel bajo de autoconfianza y tercero, unos estados motivacionales y estados afectivos no equilibrados en el individuo. Gracias.